que es la divergencia de B, ¿no? La divergencia de B en su forma integral y condición de frontera para B normal. ¿Qué pasa con los campos magnéticos, la divergencia de B? Habíamos dicho en el espacio vacío, la divergencia de B era igual a 0, ¿no es cierto? Entonces eso habíamos descrito, ¿por qué? Porque los caminos del campo magnético eran cesadas. Y dentro de ese camino yo no podía encontrar una fuente, ¿no es cierto? Ese escenario también se mantiene en materiales. No tiene por qué haber fuentes dentro de materiales. Por lo tanto, dice en 3.2, se desarrolló la relación de Maxwell para la divergencia de D en materiales, ¿no es cierto? Pues la divergencia de D en materiales, en este caso, describimos básicamente esta ecuación, ¿no? ¿Dónde está esa ecuación? Es esta ecuación. Y en su forma diferencial habíamos descrito básicamente ¿dónde está en su forma diferencial? Es esta, ¿no? Esta. La divergencia de D es igual a la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? El término D es el que cambia, ¿no? Con respecto del espacio vacío. Entonces, básicamente, pero la forma se mantiene. Se mantiene. ¿Ok? Entonces, para el campo magnético que estamos analizando, agregando el efecto de la densidad de cargas de polarización, obviamente aquí de cargas de polarización eléctrica de la relación de Maxwell para el espacio vacío, la expresión de la divergencia de B en un material se desarrolla en forma análoga, tal como hemos hecho, ¿ok? Tal como hemos hecho. En este caso, hemos visto y hemos evidenciado y hemos demostrado que se genera otro campo P, ¿no ve? Otro campo P. Y la suma de ese campo E más un campo P me da D. ¿Ok? Esto es lo que habíamos dicho. Es la suma de los dos campos. Campo eléctrico multiplicado por la permitividad del espacio vacío más lo que se genera en un dieléctrico. A eso lo hemos llamado D. Entonces sufre una modificación a la primera ecuación de Maxwell en el espacio vacío. ¿Ok? Ahora, la expresión para la divergencia del campo magnético en un material de la misma manera se desarrolla. ¿Ok? Como dice aquí, ¿no? En el material se desarrolla en la forma análoga. En este caso, no se requiere término aditivo. En este caso, no se requiere término aditivo debido a que físicamente no existen cargas magnéticas libres en ningún material conocido. ¿Ok? Entonces, en este caso, no se requiere término aditivo porque no hay una fuente de campo magnético que esté dentro de los materiales. Por eso dice, en este caso, no se requiere término aditivo debido a que físicamente no existen cargas magnéticas libres en ningún material conocido. En consecuencia, el campo magnético se mantiene sin divergencia en los materiales. Por lo tanto, esta ecuación se mantiene en materiales. O vale decir que en el espacio vacío, como en los materiales, es la misma ecuación. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Vuelvo a reiterar. En este caso no se requiere término aditivo debido a que físicamente no existen cargas magnéticas libres
en ningún material conocido. Por lo tanto, la ecuación de la divergencia del campo magnético se mantiene como sin divergencia, tal como ocurre en el espacio vacío. ¿Ok? Cosa que no ocurre en la divergencia de D, ¿no? En la divergencia de D se agrega un término, el campo de polarización P. A raíz de ese efecto es que un poco cambia el escenario. Mientras, para esta ecuación de la divergencia del campo magnético, como dice aquí, no se requiere término aditivo debido a que físicamente no existen cargas libres magnéticas en ningún tipo de materiales. ¿Ok? Por lo tanto, esta ecuación de la divergencia del campo magnético, tanto para el espacio vacío como el materiales, se mantiene. ¿Ok? Bueno, utilizando la misma forma como hemos deducido la forma integral, de la misma forma, utilizando el teorema de la divergencia, sacamos la ecuación en su forma integral, ¿no? En su forma integral. Entonces, como dice aquí, la ecuación 348 se convierte en su forma integral multiplicando ambos lados, ambos miembros, de 348 por un diferencial de B, y se integra a través de un diferencial de B, ¿no? Integrando a través de un volumen B arbitrario y aplicando el teorema de la divergencia, y llegamos a esta expresión, ¿no? La integral de superficie cesada de B.ds va a seguir siendo igual a 0. Esta es la ecuación en su forma integral de la divergencia de B en regiones materiales. Por lo tanto, la ecuación de 349 expresa que el flujo neto hacia afuera de B sobre cualquier superficie S cesada siempre es cero, ¿no? Vuelvo a reiterar, la ecuación esta, ¿qué nos indica? Expresa que el flujo neto, porque esto es el flujo neto o la cantidad de líneas de flujo de campo magnético, sobre cualquier superficie cesada, siempre es 0. Lo que implica que el flujo del campo magnético siempre forma líneas cesadas. Siempre forman líneas cesadas. Vale decir que las líneas de campo que entran también van a tener que salir a una superficie cesada, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, esta ecuación se mantiene. Entonces, ahora, aplicando la condición de frontera, aplicando 349 a una caja gaussiana desvanecente, como en la figura 34A, se halla una condición de frontera a las componentes normales de B, por si acaso, ¿ya? A las componentes normales de B. ¿Dónde está la figura 3.4? 3.4 es la condición, lo que se arma, ¿no? Una superficie gaussiana. Y simplemente vamos a analizar las componentes normales. Aquí habíamos hecho para D. Para el caso que ahora estamos viendo, vamos a ver para las componentes B. ¿Ok? Para las componentes B. Entonces, aplicando 349 a una caja gaussiana desvanecente, como de la figura 3.4, se halla una condición de frontera a las componentes normales de B, y análoga a 342, la condición resultante de frontera va a ser esta. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hemos hecho para las componentes normales de D, hacemos exactamente lo mismo, fabricando o generando una superficie gaussiana
tanto en el límite de la región 2 a la región 1, y vamos a hallar esta condición de frontera. Y esta condición de frontera, ¿qué nos indica? Nos indica que la componente normal de B es continua en el límite que separa entre dos regiones adyacentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las componentes normales de B, de la región 2 y de la región 1 van a ser lo mismo, no va a variar, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es la condición de frontera. Haciendo el mismo análisis que habíamos hecho para D, ¿ok? Entonces, básicamente, el campo magnético normal es en el cambio de la región 1 a la región 2 se mantiene el valor, obviamente en las componentes normales, ¿ok? Bueno, eso sería con respecto de la divergencia del campo magnético en materiales. Vale decir que lo que pasa en el espacio vacío, lo mismo pasa la divergencia del campo magnético, que es igual a 0, ¿ok? Y en su forma integral, exactamente lo mismo, y de ahí deducimos también la situación de condición de frontera. Cuando pasa de un medio 2 a un medio 1, las componentes normales del campo magnético se genera esta ecuación. Y esta ecuación nos indica que las componentes normales de B son continuas. Vale decir que se mantienen en valor. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, eso es en cuanto a la, no sé si es la segunda o la tercera ecuación de Maxwell, esta. Entonces, esta ecuación se mantiene tanto en el espacio vacío como en regiones materiales. Obviamente se agrega la condición de frontera, ¿no? La condición de frontera que en su ecuación se deduce de esta forma. ¿Ok? Vale decir que son iguales, ¿no? Que son iguales. Bueno, eso con respecto a la segunda ecuación de Maxwell. Entonces ya hemos deducido dos ecuaciones en materiales, ¿no? Primero, la primera ecuación, la ley de Gauss para materiales, ¿no? Y esta que estamos viendo es la ley de Gauss para campos magnéticos en materiales, que básicamente se mantiene, ¿no? Se mantiene. La única condición se agrega es el campo magnético, la condición de frontera, que las componentes normales de campo magnético son iguales, vale decir, continuas en el límite. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso sería con respecto a la segunda ecuación de Maxwell de la divergencia del campo magnético, que es igual a 0. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? La primera ecuación y la segunda ecuación para regiones materiales. Ahora nos vamos a la tercera ecuación de Maxwell, que es la ley de Ampère, ¿no? Vamos a ver para la ley de Ampère, ¿ok? Pero previamente vamos a ver la polarización magnética y el rotacional de H para materiales. Polarización magnética. ¿Qué quiere decir polarización magnética? En polarización eléctrica lo que hemos visto es que cuando yo aplico un campo eléctrico se genera un campo P, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo aplico un campo magnético a un material y eléctrico, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con lo que es la polarización magnética y el rotacional de H para materiales. Bueno, a ver, dice, las propiedades magnéticas de un material se atribuyen, dice, a la tendencia que tienen las corrientes ligadas
que circulan a escala atómica, de alinearse con un campo B aplicado. ¿Qué quiere decir? Las propiedades magnéticas de un material se atribuye a la tendencia que tienen las corrientes ligadas que circulan a escala atómica de alinearse con un campo B aplicado. Entonces, ¿cuáles son esas corrientes ligadas? Las corrientes ligadas, que dice que hay tres tipos, ¿no? Que hay tres tipos de corrientes ligadas. ¿Y cuáles son? Las asociadas con la estructura atómica. Las asociadas con la estructura atómica, que es electrones en órbita. ¿Qué quiere decir? Obviamente estamos hablando de una estructura atómica, ¿no? Podemos imaginarnos un átomo, ¿no? Un átomo. Un átomo básicamente tiene cargas positivas en el núcleo y cargas negativas en las órbitas, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar ese escenario. Entonces, primero, que los electrones alrededor del núcleo, los electrones están girando. Y al girar los electrones alrededor del núcleo, obviamente están generando corrientes, ¿no? Están generando una corriente, ¿ok? Entonces, eso es la corriente de movimiento del electrón. Es una de las tipos de corrientes que dice aquí. La otra corriente que se genera es debido a que este electrón que está circulando en una órbita circular no está quieto, ¿no? También está girando sobre su propio eje. Entonces, ese giro del electrón genera otra corriente. Y además, es otra de las corrientes asociadas al spin del electrón. Quiere decir que está girando sobre su propio eje el electrón. Y el otro tipo de corriente que se genera es, sabemos muy bien que este electrón no está girando sobre un eje sólido, sino ese eje se está moviendo permanentemente, ¿no? Entonces, ese cambio del eje del núcleo o de la órbita o del eje de la órbita del electrón genera otro tipo de corriente que se llaman spin nuclear. Entonces son los tres tipos de corrientes a nivel atómico que pasa. Entonces lo que se hace para el análisis es sumar esos tres efectos y considerar una sola corriente, como están viendo aquí, I. Entonces se suman los tres efectos y se considera una sola I para fines de estudio. Pero en realidad pasa esto, ¿ok? Bueno, si hay corrientes que están circulando a través de una órbita, entonces esa corriente obviamente va a estar circulando en un camino cerrado. Y ese camino cerrado obviamente va a encesar una superficie, ¿ok? Una superficie. Y debido a esa corriente y que encierra una superficie, se genera un parámetro llamado momento magnético, denominado por M, que es el producto de I por ds. I por ds. ¿Y cuál es la I? Es la suma de los tres efectos que hemos indicado, y la ds es la superficie que encierra el camino que describe la corriente I. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, como dice aquí, cada uno de estos fenómenos representados en la figura 3.6a equivale a una circulación de corriente I alrededor de una pequeña trayectoria cesada que limita obviamente una área de S, cuyo sentido positivo está relacionado mediante la regla de la mano derecha, mediante la regla de la mano derecha de la dirección de I, como en la figura 3.6b. Entonces, la dirección de M, ¿quién lo da? La regla de la mano derecha. Entonces, sabemos la dirección de giro de la corriente y aplicamos la regla de la mano derecha y el pulgar nos va a dar la dirección de M. ¿Ok? La dirección de M, llamado momento magnético, cuyo sentido positivo está relacionado mediante la regla de la mano derecha con la dirección de I, como en la figura 3.6b. Entonces, el producto I por ds se define como momento magnético M, ¿ok? Como momento magnético M. Obviamente, al que contribuyen las corrientes ligadas de la configuración atómica o molecular. ¿A qué corrientes ligadas de la configuración atómica o molecular nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a estos tres efectos, ¿ok? Entonces, esos tres efectos se las suman y se representan simplemente a través de I. Y esta I en sí es a un ds y generamos un momento magnético M, que es el producto de I por ds. ¿Ok? I por ds. Entonces, obviamente esto es un átomo, ¿no? Es un átomo por si acaso. En un volumen va a ser miles de estos, ¿no? Miles de estos. Muchos, ¿ok? Muchos momentos magnéticos. Pues simplemente estamos analizando una molécula o un átomo, que van a tener los tres efectos de corrientes ligadas, y esas corrientes ligadas las sumamos y representamos a través de una corriente I, que va a tener una dirección, y obviamente esta I va a encesar un ds, una superficie, y aplicando la regla de la mano derecha, vamos a poder dar la dirección del momento magnético M, que es el producto de la corriente por ds. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dice, se demuestra que al aplicar un campo magnético B externo, obviamente hasta aquí, por si acaso, estamos hablando de un dieléctrico que está en equilibrio y además no se está aplicando todavía el campo magnético. ¿Ok? Estamos hablando de la estructura atómica de un material aislante. Perfecto, ¿cómo está constituido su estructura molecular? Todavía no estamos aplicando el campo magnético. No, lo que estamos definiendo es que cómo es su estructura atómica en cuanto a la circulación de corrientes, porque las corrientes me generan campos magnéticos. Por eso es que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, hemos dicho, estas corrientes ligadas son de tres tipos y esos tres tipos de corrientes lo estamos sumando, su equivalente I, y esa I me genera un momento magnético que es el producto de esa corriente por la superficie que en sí es. Y obviamente M es un vector, Y al ser un vector obviamente tiene que tener dirección, ¿no? La magnitud es I de S y la dirección se define por la regla de la mano derecha.
¿Ok? Perfecto. Ahora, si la estructura atómica sin aplicar el campo magnético es de esta manera, que está la estructura molecular del dieléctrico, entonces, al aplicar el campo magnético, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? Entonces dice, se demuestra que al aplicar un campo magnético B externo al momento magnético M y ds, dice, se obtiene una torsión ejercida sobre M. Ah, entonces, ¿qué nos está diciendo? Si a esta estructura molecular aplico un campo magnético, se va a generar, dice, una torsión. ¿Ok? Una torsión. Una torsión es fuerza por brazo, ¿no es cierto? Fuerza por brazo. Entonces veamos qué significa eso. Entonces, se demuestra que al aplicar un campo magnético externo al momento típico M, que es IDS, se obtiene una torsión ejercida sobre M. Obviamente, esa torsión lo que va a hacer es que va a tender a alinear M con el campo aplicado B. Con el campo aplicado B. ¿Qué me quiere decir? Un volumen de un material aislante, en su estructura molecular hemos definido que van a ser así. Son momentos magnéticos, M, que están definidos I por ds. Van a ser, sin la aplicación del campo magnético, las direcciones de M están aleatoriamente direccionados en todas las direcciones. Cuando yo aplico un campo magnético B, lo que va a pasar es que la dirección de los M's del momento magnético se van a direccionar en la dirección de B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está generando una torsión en la dirección de B. ¿Ok? Entonces, eso es el fenómeno que pasa cuando yo aplico un campo magnético. Una estructura molecular tiene sus corrientes ligadas y sin aplicar el campo magnético en su estructura de equilibrio está de esta forma, con direcciones aleatorias de M. Cuando yo aplico un campo magnético, lo que va a pasar es que esas direcciones de M se van a reorientar hacia la dirección de B. Vale decir que se está generando una torsión para que pueda orientarse hacia la dirección de B. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que ocurre cuando aplicamos un campo magnético a un dieléctrico. Entonces, volvemos a reiterar, ¿no? Se demuestra que al aplicar un campo magnético B externo al momento típico M y ds, se obtiene una torsión ejercida sobre M, que tiende obviamente a alinear a M con el campo aplicado B. De esta manera se explica, dice, el comportamiento magnético de un material como si fuera una colección, como los he mostrado, ¿no? En un volumen va a haber miles de momentos magnéticos M y ds de estos, ¿no? Miles de estos. Como hemos visto en este dibujito, mostrando un pedacito de delta B, vamos a tener ese escenario, ¿ok? Entonces, de esta manera se explica el comportamiento magnético de un material como si fuera una colección en el espacio vacío de muchos momentos magnéticos M por volumen unitario.
se demuestra que la tendencia de alinearse con el campo magnético proporciona una corriente equivalente de magnetización. Ah, interesante, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se demuestra que la tendencia de alinear con el campo aplicado B proporciona una corriente equivalente de magnetización de densidad Jm, lo que sirve para modificar el campo magnético en determinada manera. Enseguida se presenta una descripción de este proceso partiendo de un estudio de torsión que produce el campo B en un elemento de corriente. ¿Ok? Entonces dice que al aplicar un campo magnético, se generan momentos magnéticos, muchos momentos magnéticos, y cuando yo aplico ese campo magnético, dice que se demuestra que la tendencia de alinearse con el campo aplicado B proporciona una corriente equivalente. Una corriente equivalente de magnetización de densidad, Jm. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que si yo aplico un campo magnético, entonces, como hemos visto en su estructura molecular, es una caracterización de las corrientes moleculares, ¿no? Entonces, cuando yo aplico un campo magnético, se genera una corriente equivalente de magnetización de densidad. Entonces se genera una corriente de magnetización de densidad Jm. Obviamente lo que va a servir para modificar el campo magnético en determinada manera en materiales. O sea, se va a generar un Jm. ¿Ok? Entonces, no hay que olvidar de vista lo siguiente, para que quede claro. Cuando un material aislante en equilibrio, sin la aplicación de campo magnético, en su estructura molecular, dice que hay tres tipos de corrientes. Corrientes debido a que los electrones están girando en órbita, debido a que están asociados al spin del electrón, que el electrón no está girando sobre su propio eje quieto, ¿no? Sino está girando, además de describir una órbita. Y aparte de eso, habíamos dicho que el eje del núcleo no es el mismo en todo el tiempo, sino permanentemente está variando, y ese efecto genera otro tipo de corriente. Son las tres tipos de corrientes ligadas, y para fines de estudio lo que se hace es, se suman los tres fenómenos de corrientes ligadas y se representa por I. Entonces, lo que se genera es un momento magnético, que es el producto de I por ds. I por ds. Y obviamente M es un vector. Al ser vector, la dirección va a ser dada por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Eso es lo que ocurre en un material dieléctrico sin la aplicación del campo magnético. Ahora, cuando aplicamos el campo magnético, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en un volumen van a haber miles de estos, ¿no? Como los he mostrado aquí. Entonces, esto está en un estado sin la aplicación del campo magnético. Cuando yo aplico el campo magnético, lo que va a generar es una torsión. Estos vectorcitos van a tender a girar hacia la dirección de B. ¿Ok? Entonces está generando una torsión. ¿Perfecto? Ok. Entonces, dice, obviamente, dice que se van a generar
o se proporciona una corriente equivalente de magnetización en todo el volumen, ¿no? Llamado JM. Obviamente se está generando una densidad de corriente JM, lo que sirve para modificar el campo magnético en determinada manera. Al igual que aplicando el campo eléctrico se generaba un campo P, en este caso se está generando un JM, ¿no? Una densidad de corriente de magnetización. ¿Ok? Obviamente esto se tendrá que agregar a la ecuación en el vacío, ¿no? Se tendrá que modificar la ecuación en vacío para deducir en materiales. Entonces, dice enseguida se presenta una descripción de este proceso partiendo de un estudio de torsión que produce el campo B en un elemento de corriente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es el escenario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer un poco demostrar es lo que hemos dicho, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice, el comportamiento de un campo magnético externo en una espira de corriente de tamaño microscópico, que son los átomos, es independiente de su forma en el plano. Es independiente de su forma en el plano, de manera que se supone una espira cuadrada en vez de una configuración circular. Entonces, para nuestro estudio, obviamente aquí lo hemos mostrado una trayectoria circular, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que el movimiento del electrón describe circunferencias. Pero cuando hablamos de manera diferencial, la forma no importa mucho, ¿no? Entonces, para nuestro análisis, lo que nosotros vamos a considerar es una espira cuadrada. Una espira cuadrada, ¿ok? Para nuestra deducción. ¿Perfecto? Entonces, en la figura 37A dice, en la figura 37A, se muestra en el plano Z igual a 0, sumergida en el campo aplicado B. Entonces, en la figura 37A, estamos viendo esta espira cuadrada. Entonces, nos estamos imaginando, en vez de circular, un cuadrado. Cuando hablamos en dimensiones de diferencial, no importa la figura o la forma de la figura. En este caso, para nuestra deducción, vamos a utilizar una espira cuadrada para facilitar la deducción. ¿Ok? Entonces, tenemos la espira cuadrada en el plano Z igual a 0. Z igual a 0. Y obviamente sobre esta espira tiene que estar aplicado un campo magnético. Por lo general tiene las tres componentes, ¿no ve? Como dice aquí, el campo magnético tiene componente AX, BX, AY, BY, más AZ, BZ. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un campo magnético y además una espira, en la cual está circulando una corriente, entonces, si hay una corriente y hay un campo magnético, se generan fuerzas de Lorentz, ¿no es cierto? Fuerzas de Lorentz. La fuerza de Lorentz que actúa en cada uno de los 4 bornes de la espira cuadrada de corriente se obtiene de, que ya sabemos esto, ¿no? La fuerza debido a un campo magnético que se aplica a una carga está descrita por esta expresión, ¿no es cierto? Diferencial de carga por la velocidad cruz campo magnético. Producto cruz de la velocidad cruz campo magnético. ¿Ok? Entonces, esto simplemente es la fuerza debido a la aplicación de campo magnético, a la fuerza debido a un campo magnético, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es el análisis en los 4 lados, ¿no? En los 4 lados, ¿ok? Entonces, veamos, pues. Dice, si la carga de Q se mueve con velocidad v,
sabemos que dQ, que va a ser aquí, ¿no? Diferencial de carga, o diferencial de Q por B, diferencial de Q por B, va a ser igual la corriente por diferencial de L1. Entonces, si la carga de Q se mueve con velocidad B a lo largo de los bordes de X y de Y, ¿qué quiere decir? Hay un diferencial de Q que se está moviendo sobre la espira, ¿no? Sobre la espira. Obviamente esta espira tiene los bordes de X y de Y, ¿no? De X y de Y. ¿Ok? Se presenta, dice 351, en la siguiente forma. Notando que diferencial de Q, sabemos que el diferencial de Q es simplemente la densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen, ¿no? O en todo caso, como habíamos definido, la densidad volumétrica de carga es la cantidad de carga sobre un determinado volumen, ¿no? Y de ahí se ha despejado. Entonces, diferencial de Q va a ser igual a la densidad volumétrica de carga por diferencial de B. ¿Ok? Eso es el diferencial de Q. Pero, este diferencial de B, va a ser sobre una espira, ¿no? Sobre una espira. ¿Y esa espira qué es? Un diferencial de L por diferencial de superficie, ¿no? Vale decir, una diferencial de superficie transversal del conductor por diferencial de L, un pequeño de L. Entonces, eso va a ser el volumen, ¿no es cierto? Diferencial de L por diferencial de S, eso es el diferencial de volumen. ¿Perfecto? Ok. Entonces, aplicando a este concepto, esos términos, entonces vamos a tener lo siguiente. Diferencial de la fuerza debido a ese campo magnético va a ser igual a ¿qué? Aquí habíamos dicho diferencial de Q por B, pero diferencial de Q vamos a expresarlo a través de estos términos. Entonces, diferencial de Q es densidad volumétrica de carga por dL de S. Entonces, si se fijan, la densidad volumétrica de carga por dL de S por la velocidad cruz campo magnético. ¿Ok? Perfecto. Pero sabemos por definición, la densidad volumétrica de carga por la velocidad es J, ¿no? Es J. Entonces, J por dL de S cruz B, que va a ser su equivalente, ¿no es cierto? Simplemente estamos aplicando el concepto de la densidad de corriente. Y la densidad de corriente es la densidad volumétrica de carga por la velocidad. ¿Ok? La densidad de corriente por dL por ds cruz B. Llegamos a esto. Pero sin embargo, JDS es corriente, ¿no? La densidad de corriente a través de una sección es corriente. Entonces también reemplazamos la corriente por dL cruz B. Entonces, la fuerza que se va a aplicar sobre esa cara va a ser I de L cruz de B, mejor dicho, cruz B. ¿Ok? Perfecto. Eso es la fuerza. Lo que estamos pretendiendo hacer es el torque, ¿no es cierto? Entonces, con la dirección denotada, asignando una propiedad vectorial a cada longitud de L del borde, obviamente de L, en este caso va a ser de L aquí, entonces va a tener una dirección, ¿no? Ya sea de X o de Y, ¿no? Entonces, los vamos a poner en un sistema de coordenadas, ¿ok? Perfecto. Entonces, aquí I de L podemos expresar como, por ejemplo, la corriente está en la
en sentido contrario de X positiva, entonces I de L va a ser mi menos AX I de X, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la corriente está en esta dirección, que va a tener la dirección de AZ menos AZ, perdón, menos AX, ¿no? Menos AX por la corriente, en vez de L, va a ser X, porque está en la dirección de X, de X, ¿ok? Entonces, en síntesis, lo que vamos a tener es lo siguiente. Con la dirección denotada, asignando una propiedad vectorial a cada longitud de L de borde, por comodidad, el origen del brazo de torsión R se toma el centro de la espira. Vamos a tomar el brazo, el origen del brazo como el centro de la espira. ¿Ok? Como el centro de la espira. A lo largo de L1, la torsión diferencial de torsión está dado por ¿qué? Por el brazo, por la fuerza, ¿no es cierto? R cruz diferencial de fuerza. Sabemos que el diferencial de torsión es un producto cruz del brazo por la fuerza. Un producto cruz. Entonces, simplemente el diferencial de torque de 1. 1, ¿por qué? Porque es sobre este lado, ¿no? Sobre este lado. Sobre ese lado va a ser R1, que es el brazo. R1 va a ser esta R1. Cruz diferencial de fuerza debido al campo magnético aplicado. Entonces, R1, ya sabemos, R1 va a ser AY de Y medios, en promedio, ¿no? Haciendo en diferencial, obviamente, en esta esquina o en esta esquina, alguien puede estar imaginándose que va a ser mayor, que no va a ser constante, sino su equivalente va a ser, se está considerando R1 medios, ¿no? Mejor dicho, el lado medio de Y medios, ¿ok? Es la representación del brazo. Entonces, tenemos el torque en el lado 1, va a ser el brazo 1 por diferencial de fuerza debido a ese campo magnético. Entonces, R1 ya hemos dicho, R1 va a tener la dirección AY de Y medios, cruz diferencial de F, debido al campo magnético. Y eso ya habíamos descrito por esto, ¿no? Entonces va a ser DL, va a tener la dirección de X, pero negativo. Entonces, menos AX, la corriente que circula por la espira, por diferencial de X, porque está sobre X, ¿no es cierto? Sobre X. Sobre X, cruz B. Cruz B. Entonces, estamos simplemente multiplicando el brazo por la fuerza. ¿Ok? Nos sale esta expresión. Obviamente, si se están fijando, es un doble producto cruz, ¿no es cierto? Es un doble producto cruz. Entonces, como tarea, los voy a dejar que lo deduzcan esta expresión a partir de esta doble producto cruz, por si acaso. La siguiente clase les voy a preguntar a los primeros que indiquen que nos van a explicar cómo ha deducido, los vamos a hacer explicar y obviamente van a tener su participación. ¿Ok? Entonces, este doble producto cruz, como resultado tenemos esto. Como resultado tenemos esto. Pero en el lado, en este lado. Obviamente habría que hacer en este lado y en este lado y sumar los cuatro lados, ¿no es cierto? El diferencial de T o torque. Entonces,
dice, esto es para el lado 1. Para el lado 3, esto es lado 1, lado 2 y lado 3. Para el lado 3 es exactamente lo mismo, pero de sentido contrario. ¿Ok? Entonces, como resultado, dice, obteniendo el mismo resultado para el lado 3, también podemos hacer para el lado 2 y para el lado 4, que también van a ser de la misma manera que para el lado 1 y lado 3, ¿no es cierto? Entonces, la suma del lado 2 y lado 3, diferencial de torsión 2 y el diferencial de torsión 4, dice que es igual a AY, la cociente por el campo de la componente X por diferencial de X de Y. En consecuencia, obviamente, la torsión total tuviéramos que sumar esto más los de los otros lados, que sería L1 y L3, ¿no? Y la suma de las dos, o de los cuatro lados, me sale esta expresión. ¿Ok? Me sale esta expresión. Simplemente la suma de los cuatro lados. Obviamente, comparando esta expresión, vamos a deducir un producto cruz de AZ cruz B y DS. ¿Ok? Porque aquí hay una diferencia, ¿no? Sabemos que el producto cruz es una matriz, ¿no? Es una matriz. Haciendo una analogía con este término, se expresa que en resultado va a ser AZ cruz B y DS. Por lo tanto, un poquito arreglando esto, la I viene a este lado y AZ cruz B, AZ. Obviamente, DS va a tener también la dirección de AZ, ¿no? Por lo tanto, simplemente va a ser IDS, cruz B. Si se fijan, la torsión, o mejor dicho, la torsión total se escribe a través de esta expresión, pero sin embargo aquí aparece el famoso momento magnético, ¿no? IDS. Entonces, M va a ser IDS. Abreviando el resultado se tiene que diferencial de torsión sobre la espira va a ser igual a M cruz B. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que queríamos llegar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, muchachos. Entonces, no se olviden que está quedando como tarea esta demostración. ¿Ok? Claro, esta demostración. Que la torsión de los cuatro lados, en los dos lados, y además en los cuatro lados, nos da, obviamente, dt2 más dt4, es esta expresión, ¿no? También hay que sacar la suma de la torsión de T1 más T3, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, la suma de todas me tendría que dar esta expresión y de ahí sacamos un producto cruz, ¿no? Producto cruz porque sabemos que el producto cruz simplemente es una matriz. Haciendo una analogía con esta expresión, sacamos esto. ¿Ok? Por lo tanto, estamos demostrando que esta diferencial de torsión se trata de un momento magnético cruz B. ¿Qué es el momento magnético? Ya hemos definido, ¿no? ¿Qué es el momento magnético? Es las cocientes de la estructura molecular ligadas por diferencial de superficie, y esta diferencial de superficie es la superficie, superficie encesada por el camino cesado de la corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, el diferencial de torsión, en última instancia, se deduce que es M cruz B. M cruz B. ¿Ok? Bueno, entonces,
Obviamente, esto hemos deducido para una espira o para un camino cesado. Pero en un volumen, ¿cuántos espiras o cuántos momentos magnéticos va a haber? Miles, ¿no? Miles. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente, como dice aquí, de 354 está claro que solo las componentes del campo B en el plano del elemento de corriente actúan para producir una torsión sobre el mismo. Entonces, esto nos están indicando de que si M y B fueran paralelos, obviamente ya como conclusión, si M y B fueran paralelos, entonces el diferencial de torsión va a ser cero, ¿no? Va a ser cero, porque el producto cruz es el producto de M por B por el seno del ángulo, si va a ser paralelo, seno de cero es cero, ¿no? Por lo tanto, si son paralelos estos dos vectores M y B, entonces el diferencial de torsión tendrá que ser cero, ¿ok? Por lo tanto, estamos demostrando de que esta diferencial de torsión es tal que tiende a alinear al elemento de corriente con el campo aplicado B. Justamente eso es lo que hemos demostrado, ¿no? Que hay una diferencial de torsión que tiende a alinear M en la dirección de B. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, eso pasa en una espira o en un circuito molecular. Si bien no hay un conductor, pero hay un camino cesado, ¿no? Que circula una corriente. Entonces es un circuito. ¿Ok? Perfecto. Entonces dice, un número grande de esos circuitos de corriente forman un material magnético susceptible a efectos de alineación magnética, como se muestra en la figura 38A. Entonces, si nos fijamos 38A, vuelvo a reiterarles, esto es cuando no se lo aplica campo magnético. En su estructura molecular se va a ver momentos magnéticos que tienen direcciones aleatorias. Cuando ya aplico un campo magnético, se genera una torsión y esa torsión va a tender a que la dirección de los momentos magnéticos tengan, tengan una torsión en la dirección de B. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, esto hemos analizado en una sola molécula o en un solo átomo. ¿Qué va a pasar en un volumen? En un volumen, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, como dice aquí, ¿no? ¿Cómo lo especifica? Entre 54, al imprimir un campo magnético, al aplicar un campo magnético, se desarrolla una torsión. Se desarrolla una torsión, que es lo que hemos demostrado, en cada espira de corriente. De modo tal que ellas tienden a alinear más o menos en la dirección de B. ¿Ok? En la dirección de B. Dependerá de la magnitud de B también, ¿no es cierto? Si es demasiado de una magnitud elevada, tal vez totalmente alineado a B va a ser, ¿no es cierto? Dependerá de la magnitud de B. Lo importante es que se va a generar una torsión que van a tender a alinear en la dirección de B, como se muestra en la figura 38B, como hemos visto aquí. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sumarlos, ¿no? Todos estos diferenciales de torsión. Entonces, en un determinado volumen, la densidad de magnetización M se define como la sumatoria de los momentos magnéticos M dentro de un elemento de volumen. Lo único que vamos a hacer es sumar todos esos momentos magnéticos
en un determinado volumen. ¿Ok? Todos esos momentos magnéticos de un determinado volumen. A eso se le va a llamar la densidad de magnetización M. ¿Ok? La densidad de magnetización M. Entonces, al igual que en el anterior caso, en este caso, al aplicar campo magnético, estoy generando la densidad de magnetización de M. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué me significa esta M? M proporciona, dice, una caracterización de las corrientes atómicas circulantes dentro de la materia desde un punto de vista microscópico y continuo. Entonces, M me está dando una caracterización de las corrientes atómicas. Me está describiendo cuál es el comportamiento de estas corrientes atómicas. ¿Ok? Obviamente circulantes dentro de la materia. ¿Perfecto? A nivel microscópico o continuo. Entonces vuelvo a reiterarles. M es la densidad de magnetización M que se genera cuando yo aplico un campo magnético a un dieléctrico. ¿Ok? A un dieléctrico. ¿Y qué me significa esta M? Me significa una caracterización de las corrientes. ¿Por qué? Porque estoy evaluando o caracterizando las corrientes atómicas, ¿no? Estoy analizando eso. Porque simplemente estoy haciendo, sabemos que M de dónde viene, ¿no? Agarra el efecto de las tres corrientes ligadas y se saca el M. Entonces, por lo tanto, se dice que M, o densidad de magnetización M, proporciona una caracterización de las corrientes atómicas circulantes dentro de la materia desde un punto de vista macroscópico y continuo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una importante función derivado de este M o campo de magnetización M es su rotacional, que produce, dice, una densidad de volumen. Su rotacional de esta M nos produce una densidad de volumen Jm, que significa corrientes ligadas no canceladas. Esta Jm me indica corrientes ligadas no canceladas dentro de un material magnético, de acuerdo con, entonces Jm va a ser igual el rotacional de M. ¿Ok? El rotacional de M. Entonces, hasta aquí lo que hay que comprender es que en un material dieléctrico, en su estructura molecular, hay corrientes ligadas, ¿no? Y esas corrientes ligadas son debido a tres efectos. La circulación de los electrones en las órbitas, que esos electrones están girando, además de circular en órbitas circulares, y además no están girando sobre un mismo eje del núcleo. Ese núcleo el eje permanentemente está variando. Debido a esos efectos se generan esos tres tipos de corrientes ligadas. Sumando esos, definimos el momento magnético, que es el producto de una corriente equivalente de esos tres efectos por la superficie contenida dentro de ese circuito cerrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, haciendo la suma de todos estos momentos magnéticos, llegamos a generar en el material una densidad de magnetización M. Y esa densidad de magnetización M nos proporciona una caracterización de las corrientes atómicas circulantes dentro de la materia. ¿Ok? Ahora, esta M tiene una importante
función que es el rotacional de M. El rotacional de M produce, dice, una densidad de volumen. Una densidad de volumen, Jm, vale decir, densidad de corrientes de magnetización. Densidad de corrientes de magnetización que es igual al rotacional de M, que significa corrientes ligadas no canceladas dentro de un material magnético. Ahora vamos a ver a qué corrientes ligadas no canceladas estamos hablando. ¿Ok? Perfecto. Lo importante hasta ahora es que el rotacional de M me genera una densidad de corriente de magnetización. Entonces aquí estamos definiendo otro tipo de corriente, ¿no? La densidad de corrientes de magnetización. ¿Ok? Que es el rotacional de M. ¿Qué más? Entonces, también nos dice, en un ejemplo más adelante se describe el significado de esta expresión para revelar la presencia de corrientes de volumen dentro de un material siempre que su interior esté magnetizado no uniformemente. Dice que un efecto marginal es la presencia de densidades de corrientes de magnetización superficial, obviamente establecidas por M. Entonces, lo que en síntesis estamos diciendo, que al aplicar un campo magnético a un aislante, estamos generando otro tipo de corrientes, ¿no? Otro tipo de corrientes. Primero que generamos la densidad de magnetización M, y producto de esta densidad de magnetización M, estamos generando un Jm, que es el rotacional de M. Obviamente, ¿no? Porque M nos ha dicho ya que M nos caracteriza el comportamiento de las corrientes atómicas circulantes dentro de la materia. Entonces tiene que ver con corrientes, pues, ¿no? ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda o alguna consulta hasta aquí, muchachos. ¿Qué dices, Harold Andrés Rojas? ¿Has entendido, Harold, o no? Sí, Inge, todo claro. Perfecto, ok. Estefanía Belén Terán. Sí, todo claro. Perfecto. Bueno, de todas maneras, lo que los recomiendo es que echen una repasada más para profundizar el concepto, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué más? Entonces aquí un poquito haciendo algún ejercicio, ¿no? Algún ejercicio. Pero sin embargo, para no perdernos de vista, lo que vamos a rápidamente realizar esta deducción. Como hemos dicho, la densidad de corrientes de magnetización es el rotacional de M, aparece un Jm, ¿no? Un Jm, que es un nuevo concepto, debido a la aplicación de campos magnéticos en materiales dieléctricos. ¿Ok? Por lo tanto, hasta aquí, como dice aquí, el rotacional de B sobre mu sub 0 en el espacio vacío fue expresado por 245 como la suma de una densidad de corriente de convección o de conducción más una densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? Entonces, de la ley de Ampère,
lo que nosotros habíamos visto es que el rotacional de B sobre mu sub 0 era igual a ¿qué? A J, ¿no? A J, que era debido a las corrientes de conducción más las corrientes de desplazamiento, ¿no? ¿Ok? Nos vale decir lo que estamos viendo, ahorita estamos 357, la ley de Ampère en el espacio vacío, ¿qué era? El rotacional de B sobre mu sub 0 era igual a J más la variación de epsilon sub 0 del campo eléctrico con respecto del tiempo, ¿no es cierto? Aparte de estas dos corrientes, ahora estamos introduciendo otros dos tipos de corrientes. ¿Estamos? Primero, en los materiales ocurren dos densidades de corrientes adicionales, el JP. ¿Cuándo pasa JP? Habíamos dicho cuando el campo de polarización eléctrica varía en el tiempo, es variable en el tiempo. Y además aparece el JM, ¿no? Cuando yo aplico un campo magnético a un material dieléctrico. Como concepto habíamos dicho que es el rotacional de M. Por lo tanto, ya tenemos otros dos tipos de corrientes. Entonces, en la ley de Ampère tendremos que considerar estas dos más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso dice que se originan en efectos de polarización eléctrica y magnética. La suma es la densidad de corrientes total en cualquier punto, lo que produce una revisión de 245, que era para el espacio vacío, para una región material. Entonces, para una región material tendríamos que tener la ecuación completa, ¿no? Que el rotacional de B sobre mu sub 0 tuviera que ser AJ, que es la densidad de conducción de corrientes de conducción, más las corrientes de desplazamiento que ya conocemos. Ahí se agrega la densidad de corriente de polarización debido a la aplicación de campo eléctrico en el dieléctrico, más la densidad de corriente debido a la aplicación de campo magnético. Tendría que ser todo completo, ¿no? Entonces ya tenemos 4 tipos de corrientes. Corriente de conducción, corriente de desplazamiento, corriente de polarización eléctrica, corriente de magnetización eléctrica. Perdón, densidades de corriente de magnetización. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto tuviera que ser la ley de Ampère en materiales. En materiales. Pero esto no se asemeja mucho con lo del espacio vacío, que solamente tiene estas dos expresiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un poco reordenar esta ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos, ¿no? Como dice aquí, el rotacional, los rotacionales le traemos a este lado, entonces vamos a tener el rotacional de B sobre mu sub 0 menos M, ¿no? Menos M, que va a ser igual a ¿qué? A J. Como son las dos derivadas, entonces podemos hacer lo siguiente. La variación con respecto del tiempo, los dos, de epsilon sub 0 por el campo eléctrico más P. O sea, esta ecuación es lo mismo que esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es lo mismo que esto, simplemente lo estamos reordenando. Ahora, recordando que ya sabemos que esta expresión habíamos definido la D, ¿no? Esta es simplemente la variación de D con respecto del tiempo y listo. ¿Ok? Y abreviando también este término, B sobre mu sub 0 menos M, en este caso le vamos a llamar H. Le vamos a llamar H. Que a veces se conoce, dice, como el campo de intensidad magnética.
Entonces, simplemente estamos haciendo cambio de variables y las variables que ya conocemos lo estamos aplicando. Entonces, ¿qué va a hacer? En vez de H lo vamos a denominar B sobre mu sub 0 menos M y, por lo tanto, el rotacional de H, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a J más la variación de D con respecto del tiempo. Entonces, esta ecuación ya es semejante a la del espacio vacío, ¿no? En la del espacio vacío, ¿qué era? El rotacional de B sobre mu sub 0 igual a J más la variación de epsilon sub 0 por el campo eléctrico con respecto del tiempo. Solamente los términos están variando, ¿no? Pero la forma es exactamente lo mismo. Entonces, la ley de Ampère para materiales es esta, ¿ok? Entonces dice, esta es la expresión del rotacional de Maxwell. Esta es la expresión del rotacional de Maxwell para el campo H definido por 358 para regiones materiales y que se deduce a su forma de espacio vacío, vale decir que lo estamos asemejando y que tenga la misma forma del espacio vacío. ¿Por qué estoy asemejando a la del espacio vacío? Para no hacer esa deducción larga que hemos hecho para las ondas planas, ¿no? Entonces, si tiene la misma forma, el comportamiento va a ser lo mismo, entonces la deducción va a ser mucho más sencilla. Por eso es que estoy asemejando la forma a la del espacio vacío, ¿ok? Entonces, esta expresión del rotacional de Maxwell para el campo H definido por 358 para regiones materiales y que se deduce a su forma de espacio vacío haciendo P y M iguales a 0. Si yo hago en la ecuación P y M iguales a 0, entonces tendrá que esta ecuación volver a la del espacio vacío, ¿no? Entonces, si se fijan, si P hago 0 y M hago 0, esta ecuación es para el espacio vacío, por lo tanto cumple, ¿no? Por lo tanto cumple, ¿ok? Entonces, ¿qué más? También hay que explicar esta parte, ¿no? Esta parte de la proporcionalidad. Esta parte de la proporcionalidad, ¿ok? Entonces, sabemos muy bien que si yo he aplicado un campo magnético, entonces el campo de magnetización M tendrá que tener las mismas características, ¿no? Las mismas características, vale decir que M tendrá que ser proporcional a H. Tendrá que ser proporcional a H. No siempre pasa, pero para muchos dieléctricos pasa eso, dice, ¿no? O en todo caso, como la suposición que habíamos hecho para el campo P, que era proporcional a E, entonces el comportamiento es dieléctrico, mejor dicho, lineal. Vale decir, la forma de comportamiento E, lo mismo es para P. Vale decir que es proporcional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no quiero cansarlos. Entonces, lo que estamos quedando es que también hemos definido la ley de Ampère para regiones materiales, considerando los dos tipos de corrientes debido a la polarización eléctrica y debido a la densidad de corrientes de magnetización.